cómo nosotros vamos a hacer el estudio, de las... ¿Están viendo? ¿Aló? Sí, Sí, doctora. doctora, sí se ve. Ya, ¿se ve? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Quiero saber si me escuchan porque estoy en una laptop, no estoy en la computadora. A ver cómo me va con la laptop, ¿ya? Bueno, en cuanto a la forma sistémica de hacer una lectura de una radiografía de tórax, ¿no? Entonces nosotros debemos de tener varias pautas, empezar con los campos pulmonares, los cilios, la pleura, mediastino, la silueta cardíaca, diafragma, estructuras vecinas, sobre todo todo lo que está debajo de los semidiafragmas, y también tener presente estructuras extrapulmonares, como partes blandas, estructuras óseas, la caja torácica, que incluye clavícula, los arcos costales, el esternón también, y también hay que tener en cuenta aquellos elementos externos que no son dependientes de los pulmones, como por ejemplo la presencia de prótesis, catéteres. Hay veces el paciente viene con un catéter POR o un catéter venoso central, o a lo mejor viene con un marcapaso unicameral o bicameral. También hay que tener presente, a veces el paciente ha sido sometido a alguna cirugía, entonces vamos a encontrar suturas metálicas que se superponen a la columna vertebral y muchas veces corresponden a las suturas que están en el esternón si nosotros vemos la radiografía en lateral. Bien, también hay que tener presente en pacientes que les ponen prótesis de válvulas, o a lo mejor ha tenido un accidente traumático en la clavícula y tiene una placa metálica, o a veces de pasadita se puede ver una fractura de la cabeza del húmero, o fracturas antiguas de arcos costales. Entonces esas cositas también hay que observarlas y al final del informe tenerlas en cuenta y también mencionarlas. Bien, la siguiente, vamos a ver aquí. Esa es una recapitulación ya de lo que hemos visto en la primera práctica, ¿no? Sobre todo evaluar la parte del mediastino, ¿no? Siempre a la altura de las cúpulas de los ápices pulmonares, a veces se logra ver la sombra, mayormente no se ve, pero hay que tener en cuenta que ahí tenemos la sombra de la subclavia, sea la subclavia derecha, la subclavia izquierda, por donde el médico internista va a palpar y va a palpar la vena subclavia para poder introducir algún catéter, ¿no? Bien, en el lado derecho tenemos la vena cava, debajo de la vena subclavia derecha tenemos la vena cava superior, más abajo, por encima del bronquio derecho tenemos la vena ácigos, también tenemos más abajo la sombra del ilio pulmonar, donde habíamos dicho que hay varios elementos. Uno de ellos es la arteria pulmonar, después habíamos hablado de la vena pulmonar, del bronquio y de los ganglios linfáticos. Y en relación a la sombra del corazón, todo ese contorno convexo es la aurícula derecha. Entonces ya tenemos una idea de lo que vamos a encontrar en el borde derecho de la silueta cardíaca. En el borde izquierdo, de arriba hacia abajo, también vamos a tener, no lo vamos a ver por si acaso, ¿no? La vena subclavia, más bajo tenemos la prominencia del callado aórtico o botón aórtico. Después, acuérdense que del botón aórtico hay una línea paralela a la columna dorsal, que es la aorta descendente. También tenemos una prominencia que es la arteria pulmonar que se esconde en la sombra del ilio pulmonar izquierdo. También debajo del botón aórtico tenemos una pequeña prominencia que es la orejuela de la aurícula izquierda y una concavidad más evidente que es el ventrículo izquierdo y que se une al diafragma, y ahí tenemos el seno cardiofrénico izquierdo. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta cuando estamos informando una radiografía normal, ver todo lo que es normal, y después ya con esto, sabiendo lo que es normal, podemos encontrar las cosas negativas que se pueden encontrar, las cosas patológicas. En la lateral
como ven al costado, estamos viendo también, ¿no? Las partes que se pueden, las estructuras orgánicas que se pueden observar en una lateral, como también vemos de adelante hacia atrás, siempre tomando en cuenta el esternón. Tenemos la sombra del esternón, el espacio retroesternal, tenemos la sombra cardíaca con el callado aórtico, la densidad del corazón, tenemos también la arteria pulmonar izquierda, la arteria pulmonar derecha más abajo, la sombra del lirio que se superpone, y también en la parte superior tenemos la superposición de ambas escápulas, y más inferiormente tenemos la aorta descendente que transcurre en el mediastino posterior, y también tenemos el contorno cardíaco interno que vendría a ser parte del ventrículo derecho, y en la parte superior tenemos que se oculta un poquito con la sombra del lirio, sería la aurícula izquierda. La siguiente. Bien, entonces en relación a la segmentación pulmonar, ya en el seminario muy bien lo describieron, ¿no? ¿Cuántos lóbulos hay en el pulmón derecho? Tenemos el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Y las fisuras que intervienen para poder separar y hacer la segmentación pulmonar tanto del lado derecho como también del lado izquierdo. Bien, la siguiente, en relación a la pleura. Tenemos acá 3 placas radiográficas. La primera placa, ustedes van a ver un pequeño neumotórax derecho, y el pulmón colapsado se ve un poco más denso. Aparte estamos viendo una imagen lineal, una línea radiopaca fina, ¿no? Que está delimitando y separando ambas pleuras. Y entre ambas pleuras tenemos el espacio pleural. Acá esta sería la pleura visceral, este es el pulmón colapsado, o sea, este es el neumotórax, ya la pleura visceral. La pleura parietal es la que está pegada a la pared, y acá tenemos una franja radiolúcida donde no hay vasos, no hay trama pulmonar, únicamente hay aire. Entonces, acá en este pulmón patológico sí podemos ver la pleura, porque lo determina este neumotórax. Pulmón izquierdo de transparencia normal. Entonces, si ustedes ven esa transparencia muy bonita, podemos contar la primera costilla anterior, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, o sea que hay una buena ventilación. Los arcos costales posteriores sería, esta es la primera, su segmento posterior, esta sería la segunda, su segmento posterior, la tercera, ¿no? Y así sucesivamente estamos viendo los segmentos posteriores de los arcos costales. Acá tenemos otra placa de tórax. Si ustedes ven, acá hay un tenue velamiento, un poquito blanco está la placa. El pulmón derecho está un poquito blanco. Pero ¿qué vemos en el pulmón izquierdo? Vemos que también hay un neumotórax de mayor consideración, de mayor porcentaje. Y acá vean el muñoncito del pulmón, está colapsado y está pegado al contorno izquierdo del corazón. O sea, es un gran neumotórax. Todo esto es aire. No hay trama, no hay broncograma aéreo, no hay parénquima pulmonar. Bien, acá tenemos otra radiografía de tórax, donde estamos viendo que este paciente es portador de un marcapaso. Este marcapaso está por debajo de la piel, lo tiene en el lado izquierdo, en la pared superior del pulmón, del tórax, mejor dicho, del tórax izquierdo, ese está en la pared, y del marcapaso sale un catéter. Este catéter entra por la subclavia izquierda, cruza la línea media y va a la vena cava superior. Y este examen se hace con fluoroscopía con intensificador de imagen, usando tiempos cortos para que el médico no se irradie mucho y tampoco no irradie mucho al paciente.
Entonces, una vez que está en la vena cava superior, lo va deslizando suavemente, con mucho cuidado para no producir ningún desgarro, ningún hematoma, y va entrando, miren cómo entra, y el catéter tiene que estar en la aurícula derecha. Queda en la aurícula derecha, entonces se toma una radiografía de control y vamos a ver el electrodo, que es de densidad metálica, y lo vamos a ver que está en la aurícula derecha. Pónganse, si el marcapaso, si de la máquina salen 2 cables, entonces un cable entra por la subclavia, bueno, los 2 cables van a entrar por la subclavia, pero uno sigue el mismo camino, pero va a ir al ventrículo derecho, ¿ya? Y el otro cable se va a quedar en la aurícula derecha. Entonces, esa es la posición normal cuando el paciente tiene marcapaso bicameral, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos viendo acá? A nivel del mediastino, ¿no? Aparte del marcapaso, estamos viendo un ligero aumento de tamaño de la silueta cardíaca. Bien, entonces esto podemos valorarlo usando el índice cardiotorácico, o también otra forma más empírica, usando una reglita, midiendo de acá, de este borde derecho al borde izquierdo, con una regla mido en centímetros, y después lo que me da, lo anoto en un papelito, y después con la misma regla mido del borde interno de la costilla derecha a la altura, más o menos, donde está la apófisis espinosa de la vértebra, ¿no? Entonces, esta medida, ¿no?, tiene que ser menor en relación a la del corazón. Si la del corazón es mayor y esta es menor, entonces estoy hablando de una cardiomegalia, que puede ser leve, moderada o severa. O en forma subjetiva también se puede evaluar el tamaño del corazón. Cuando es 0 es normal, cuando es grado 1 es levemente agrandada, grado 2 moderada, y grado 3 es severamente agrandada la silueta cardíaca. Bien. Aparte del mediastino, miren, estamos viendo el botón aórtico parcialmente calcificado. Cuando vemos el botón aórtico calcificado, estamos frente a una aortoesclerosis. Pero si aparte de estas calcificaciones vemos que la aorta, esta es la aorta descendente, la están viendo, ¿no? Lo que estoy siguiendo con el punterito, esta es la aorta descendente, ¿no? Si de la aorta descendente o las paredes del músculo cardíaco vemos calcificaciones del músculo cardíaco, más calcificaciones del botón aórtico, entonces estamos frente a una aortoangioesclerosis. Ya. A veces el paciente añoso, también aparte de tener calcificaciones en el botón aórtico, en la musculatura cardíaca, tiene también la tráquea. Acá ven la tráquea, esa imagen radiolúcida es la tráquea. También tiene los cartílagos y las paredes de la tráquea calcificada. Entonces, la tráquea calcificada, botón calcificado y músculos cardíacos calcificados, estamos frente a una aortoangioesclerosis. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿qué vemos en el parénquima pulmonar? Miren, el parénquima pulmonar, normalmente ustedes si ven acá en el pulmón normal izquierdo del primer que les estoy enseñando, miren, la pared externa se ve bien definida, muy bonito. El ápice, el casquete también se ve muy bonito, miren. En cambio acá veo una sobredensidad, ¿no? Miren acá, una calcificación, ya hablamos de calcificación, está calcificado el casquete pleural, la pared visceral también está calcificada, que continúa, y llega más o menos casi al seno costodiafragmático, incluso no termina en un ángulo agudo, termina en un ángulo obtuso, ¿ya? Entonces, en relación a estos ángulos obtusos, hay que tener mucho cuidado. Ahora nos vamos a la calcificación. Vemos esta calcificación que va desde el casquete pleural, sigue toda la pared torácica derecha, y también vemos algunas calcificaciones que están en el parénquima pulmonar, ¿no?, como que si fuera secuela. A todo esto que ustedes ven acá, esto le llamamos paquipleuritis. La paquipleuritis puede ser secuela de un empiema, puede ser secuela de una tuberculosis pulmonar crónica, ¿no? Entonces, esas son las dos causas más conocidas para producir una paquipleuritis.
Ahora, en relación a este seno costodiafragmático, lo vemos obturado. Habíamos dicho que debe de terminar en punta, en un ángulo agudo. Bien, cuando lo veamos, siempre y cuando el paciente ha ventilado bien, cuando ventila bien, debe de terminar en un ángulo agudo, en punta. Pero si no termina en un ángulo agudo, termina en un ángulo obtuso, ¿no? Hay que ver si es una secuela de un proceso antiguo o es algo que está empezando, por ejemplo, un derrame pleural, ¿ya? Entonces, hay dos posibilidades, que sea secuela o el inicio de un derrame pleural. Entonces, qué nos, qué posibilidades, o mejor dicho, qué otro examen yo le pido para ver si esto es secuela o es un derrame? Facilito, le pido al paciente le digo que se ponga en la mesa, echado lateral derecho, porque la obturación está en el lado derecho, y el rayo va a ir horizontal. Si es un derrame pequeñito, ¿qué pasa? Que se expande en el pulmón, y lo vamos a ver grueso la pared, ¿ya? Entonces ahí me confirma que es un derrame. Y si no es un derrame y está obturado, es una secuela, entonces la obturación va a quedar ahí, no se va a movilizar. Para eso nos sirven las incidencias en decúbito con rayo tangencial, cuando hay sospecha de que esto sea una secuela o el inicio de un derrame pleural. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta? Anjosa, ¿me Doctora, escuchas? Sí, doctora, me escucha. ¿Se escucha Ya, bien? ya, cualquier cosita me pasas, ya me cortas, ya, porque no voy a hacer que no me estén escuchando y yo estoy practicando en el desierto. Ya, doctora. Ya, bien, en el desierto de Sahara. Bien, ya hemos hablado sobre sobre la pleura en la clase, en la primera práctica. Entonces, sabemos, sobre todo, reconocer qué son las cisuras. Las cisuras son repliegues de la pleura visceral, visibles cuando son paralelas al rayo incidente. Por ejemplo, en algunos pacientes sanos, a veces cuando estamos viendo su radiografía de tórax y vemos la cisura horizontal como una imagen lineal opaca, y el paciente nunca ha tenido antecedentes infecciosos pulmonares. Entonces, habíamos dicho que se puede ver en personas sanas siempre y cuando son paralelos al rayo incidente, o sea, a los rayos X son paralelos, entonces se puede ver. Bien, la cisura menor, o también llamada cisura horizontal, separa el lóbulo superior derecho del lóbulo medio y es visible en la incidencia antero-posterior, en la incidencia lateral y pocas veces se ve en la incidencia postero-anterior. En cambio, la cisura mayor, como la vemos acá en esta lateral, delimita el lóbulo inferior y que solo es visible en la incidencia lateral, en la proyección lateral. Ahora, también habíamos hablado, ¿se acuerdan de las venásigos? ¿Ya? Que se representan como una coma invertida. Miren, tienen la forma de una coma invertida y siempre se ve en el ápex pulmonar derecho. Y acá tenemos varias formas, miren, son variantes anatómicas de la vena ácigos. Y acá se ve apenitas, miren, con una narita y se pierde, ya como que si fuera un espermatozoide. Acá también. Acuérdense que las pleuras no son visibles, se hacen visibles cuando hay una patología de fondo, por ejemplo, la paquipleuritis, ¿no? Cuando hay un derrame y separa ambas pleuras, lo podemos ver. O sea que la pleura normalmente no se ven en una radiografía. Se hacen evidentes cuando hay un engrosamiento de la pleura, un engrosamiento acá lo vamos a ver del casquete pleural, habíamos dicho en un neumotórax, en calcificaciones como la paquipleuritis. Bien. En relación al mediastino, ya vamos a pasar, ya le hemos hecho un montón de estudios, el borde derecho del corazón, el borde izquierdo, las características que tiene la silueta cardíaca. En relación al corazón, hay que tener en cuenta que el diámetro transverso
Esto varía en personas, estructura gruesa, personas delgaditas, ¿no? Hay personas que tienen un corazón en gota, bien vertical, pequeñitas, pero más o menos el diámetro transverso del corazón en adultos, estamos hablando es de 11.5 a 15.5 centímetros. Y el índice cardiotorácico, para nosotros evaluar el tamaño del corazón, habíamos dicho que en una radiografía de tórax usamos 1,80 m de distancia foco película, ¿ya? Pero cuando queremos estudiar el corazón y grandes vasos, ya no se llamaría radiografía de tórax, radiografía de pulmones, sino que se llamaría teleradiografía, porque tele es lejos y mayormente se usa 1,80 m a 2 metros. Por eso que nosotros normalmente en la placa de tórax, allá en el hospital, la distancia lo consideramos 1,80 m porque estamos evaluando corazón y pulmón, ¿ya? En otros hospitales, el médico cardiólogo pide radiografía de corazón y grandes vasos o pide teleradiografía de corazón. Entonces, si es tele, el tecnólogo le tiene que tomarle a 1,80 m o 2 metros de distancia, ¿ya? Y el índice cardiotorácico es menor o igual de 0.5. Ahora, hemos insistido bastante en ver el corazón, el botón aórtico o callado aórtico. Esto es importante porque tener presente que sus medidas, porque podemos encontrar un botón aórtico prominente que tiene un aspecto neurismático. Entonces, si sabemos sus medidas, podemos decir que no estamos frente a un aneurisma. El botón aórtico, o también llamado arco aórtico, mide aproximadamente 45 milímetros de longitud y tiene un diámetro normal, va de 27 más o menos 3 milímetros. En cambio, la aorta ascendente en adultos normales mide 2 a 3,5 centímetros de grosor, o sea, de diámetro. Si lo vemos más de esa medida, estamos frente a una aorta elongada, una aorta gruesa, que puede ser el inicio de un aneurisma de la aorta ascendente en sus diferentes segmentos. Igual, si fuera de la aorta descendente, tiene un diámetro aproximado de 25 milímetros en su origen y de 20 milímetros a nivel del diafragma, conforme va entrando al diafragma. Bueno, acá, en relación, ¿cómo nosotros dividimos el mediastino? Hay diferentes clasificaciones, ¿no? Entonces, nosotros para estudiar mejor chapamos una sola clasificación para no confundirnos, ¿ya? Entonces acá he cogido la división del mediastino según Felson. Tenemos acá en una lateral, ¿no? Tenemos el mediastino anterior, el mediastino medio, el mediastino posterior. Si ustedes ven el mediastino anterior, que comprende desde el borde posterior del esternón a la cara anterior del corazón. El mediastino medio vendría a ser todo lo que está en el área cardíaca, o sea, del borde anterior al borde posterior del corazón. Y todo lo que está detrás del borde posterior del corazón sería el mediastino posterior. Y de acuerdo a eso, nosotros vamos a, bueno, sigue la clasificación. Acá tengo el mediastino superior, desde el manubrio esternal hasta el disco vertebral de la primera dorsal, ¿ya? El mediastino anterior tenemos acá, ¿ya? Y el mediastino medio y el mediastino posterior. Ahora, de acuerdo a la clasificación, únicamente les voy a mencionar los elementos anatómicos, ¿ya? Y ya después, cuando empecemos a coger la patología del mediastino, vamos a reconocer las patologías que se presentan en el mediastino anterior, en el mediastino medio y en el mediastino posterior. Ahora vamos a ver qué estructuras se encuentran. En el mediastino anterior tenemos el timo, tenemos los ganglios linfáticos, el tejido adiposo, vasos mamarios internos y también el tiroides. En el mediastino medio tenemos el corazón, el pericardio, la aorta ascendente, la vena
cava superior, la vena cava inferior, los vasos brachiocefálicos, vasos pulmonares, tenemos también la tráquea, tenemos los bronquios principales, ganglios linfáticos, el nervio laríngeo recurrente izquierdo, el nervio frénico y el nervio vago. Y en el mediastino posterior, acuérdense, tenemos acá el esófago, la aorta descendente, ¿no? Acuérdense que toda arteria se acompaña con sus venas, tenemos las venas, también venas ácigos, hemiácigos, el conducto torácico, el nervio vago, ganglios linfáticos, cadena simpática y también grasa. Y también más posterior tenemos toda la columna dorsal. Bueno, acá tenemos un esquema de cómo son los componentes del corazón. Vamos a pasar en una lateral también cómo se ve los componentes del corazón. En cuanto al mediastino, por ejemplo, si acá estamos viendo una radiografía de tórax, vemos un mediastino bien ensanchado, miren el pedículo vascular ensanchado, ¿no? Entonces, cuando nosotros veamos una radiografía de tórax posterior anterior con estas características, entonces, ¿qué necesitamos? ¿Con qué completamos? Completamos con una lateral para ver si hay alguna tumoración posterior que está empujando, o hay varios ganglios gigantes, o puede ser un linfoma, ¿no? Que está dando esto, o puede ser un mixoma, un tumor propio del corazón. Entonces, por eso es. Y si en la lateral no nos ayuda, entonces vamos a otros exámenes que nos van a ayudar, como la tomografía computarizada. Acá en esta lateral, si ustedes ven, perdón, esta es una frontal, ¿ya? Pero es una frontal en la que el paciente no está bien centrado. Miren dónde está el borde articular de la clavícula, miren acá, dónde está, y la otra clavícula no la veo. El paciente está bien, está rotado. Entonces, en estos casos siempre hay que tener cuidado, porque a veces son pacientes que tienen alguna malformación en la columna, o tienen una escoliosis, tienen una cifosis, o a lo mejor el paciente viene con una limitación. Entonces a veces las radiografías no salen tan frontales como uno quiere. Entonces acá incluso miren el hemidiafragma de derecho bien elevado en relación al izquierdo. Miren cómo está la tráquea, está ligeramente desplazada hacia la derecha. El contorno del corazón, acá lo veo, miren, apenas se logra ver el botón aórtico con placas calcificadas. La sombra, miren, esta es la sombra iliar izquierda con algunas pequeñas calcificaciones, miren, puntitos blancos calcificados. Esto de acá, lo que estoy señalando son los vasos pulmonares, miren, estos son los vasitos, y acá hay una gran opacidad, entonces puede ser un problema parenquimal. Bien. En relación a los diafragmas ya habíamos visto, vamos a hacer bastante hincapié en los diafragmas. Habíamos dicho que en el hemidiafragma derecho, ¿no? Su contorno es convexo y de una densidad homogénea, porque debajo se encuentra el hígado. Habíamos dicho, cuando el paciente ventila bien, el seno cardiofrénico termina en un ángulo agudo, el seno cardiofrénico derecho en un ángulo agudo, ¿ya? A veces se ven acá opacidades como que si estuviera ocupado por algo. Puede ser grasa pericárdica, ¿no? Y hay que mencionarlo, porque normalmente tiene que terminar en este ángulo medio obtuso. Igual sería el otro seno cardiofrénico, mayormente está en continuidad con el diafragma. Y acá tengo la sombra del hemidiafragma izquierdo, igualito, como termina en un ángulo agudo. Habíamos hablado también que entre el hemidiafragma izquierdo con la cámara gástrica, la separación que debe de haber, ¿no? Mayormente hay el diafragma mide 4 a 5 milímetros, ¿ya? O a veces varía de acuerdo a los libros de anatomía. Pero cuando en el lado derecho vemos una gran separación entre el hemidiafragma y el fondo gástrico más de 10 milímetros,
Eso les dije la vez pasada, hay que tener mucho cuidado porque puede haber una patología gástrica, desde una gastritis hasta un cáncer, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. Y mayormente siempre hay una diferencia. El hemidiafragma derecho está más elevadito que el izquierdo. Unos consideran 2 centímetros, otros algunos libros dicen hasta 3 centímetros. Pero esta separación que ustedes ven acá más o menos va entre 2 centímetros de diferencia, ¿ya? Con el izquierdo. Ahora, cuando nosotros estamos frente a una lateral derecha, ¿ya? Tengan presente que en una lateral derecha, el brazo derecho del paciente está levantado y es el que se pega al chasis o al flat, ¿ya? O tener los dos brazos levantados para que el otro no salga en la radiografía. Entonces, en una lateral derecha, tener los dos brazos levantados y el lado derecho estar pegado al chasis o al flat. Entonces, ¿cómo yo lo reconozco? ¿No? El lado derecho, porque los hemidiafragmas están separados, siempre y cuando el paciente ha tomado bastante aire, porque a veces toman poquito aire y se ven juntos y se entrecruzan, entonces ahí es bien difícil decir que sea una lateral derecha y a veces se confunde con una lateral izquierda. Tengan bastante cuidado, porque eso ya, le digo de experiencia porque eso a mí varias veces me ha pasado y no quiero que a ustedes les suceda eso. Bien. Acá tenemos diferentes variedades de ver los hemidiafragmas. Miren acá, la primera radiografía, comparen el hemidiafragma derecho con el izquierdo. Ahí no hay una gran diferencia de distancia, ¿ya? Entonces, eso hay que mencionarlo porque puede haber algo debajo del hemidiafragma. Puede ser un hígado aumentadísimo de tamaño o puede haber un quiste hidatídico, ¿no? Vivo que se confunde con la densidad del diafragma, entonces dudoso. Y esto también es patológico, miren, esta imagen radiopaca de bordes irregulares que está ocultando al hilio pulmonar. Entonces acá hay dos cosas patológicas que hay que mencionar en el informe, ¿ya? El pulmón izquierdo está normal. Vemos el hemidiafragma izquierdo y acá vemos el aire de la cámara gástrica del estómago. Vámonos a la radiografía de en medio. Miren, tenemos acá una radiografía de tórax. Vemos la transparencia del pulmón normal, ¿no? El hemidiafragma derecho elevado. El hemidiafragma izquierdo normal, mire, de borde bien definido, borde regular. Y subjetivamente, para mí, miren, vemos un corazón grande. Si lo medimos, estamos frente a una cardiomegalia. Bien. Acá tenemos otra radiografía de tórax que incluso no es adecuada para su informe. ¿Por qué? ¿Se acuerdan, chicos? Porque los ápices pulmonares están cortados, miren, no se ve ni la clavícula. Entonces, siempre cuando me pongan una radiografía así, antes de empezar a informar, digo, apes pulmonares cortadas. No es contributorio porque los apes no se ven. Entonces ya describo lo demás. Lo que se puede ver, entonces veo que los campos pulmonares, ¿no?, están de transparencia normal, el mediastino, el botón prominente, ¿no?, el borde derecho normal, el borde izquierdo también normal, la aorta descendente, miren cómo va la aorta descendente, ¿no? El hemidiafragma normal, el izquierdo también está normal. Acá, en la radiografía inferior, miren, vemos la transparencia normal de ambos pulmones, regiones apicales, regiones subclaviculares, tercios medios. Acá ya lo voy perdiendo, voy describiendo el pulmón derecho, prácticamente está normal. El borde del corazón, vemos estas calcificaciones que pueden ser ganglios calcificados, hay que mencionarlos, ¿no? Está en el borde superior de la silueta cardíaca derecha y la aurícula derecha aparentemente está normal. Acá veo el botón o callado aórtico y acá veo, miren, otra pequeña calcificación, que acá hay aire, miren, aire, ¿no? Que parece que fueran vísceras, asas intestinales. Entonces, cuando veo esto, hay dos posibilidades. Puede ser una eventración diafragmática o una hernia diafragmática. Ya una hernia
O puede ser que el paciente tiene una malformación, tiene un solo ha nacido con un solo diafragma y el otro no. Entonces, ¿qué pasa? Que las asas se van, ocupan la base del pulmón. Entonces, hay varias posibilidades de diagnóstico. Por eso siempre el clínico nos envía con una solicitud pidiendo la placa de toras por qué, ¿no? El que ha encontrado en esa base pulmonar, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros ya tenemos una idea que vamos a encontrar en esa base pulmonar izquierda. Entonces, jugamos con diagnósticos y de acuerdo a esos diagnósticos solicitamos otra ayuda complementaria, otra ayuda de diagnóstico por imagen. Acá tenemos, miren, parte de una radiografía. Acá no se quiso tomar todo, únicamente se quiso hacer, para que ustedes vean esta imagen. Debajo del hemidiafragma derecho vemos una imagen en semiluna radiolúcido. ¿No es cierto? Habíamos dicho que el hemidiafragma va de 4 a 5 milímetros de grosor. Y acá tengo aire. Entonces, ¿qué puede ser? ¿No? Mayormente, el 100% es un neumoperitoneo. Entonces, el médico que me solicita debe de tener datos, ¿no? A lo mejor el paciente ha sido sometido a una cirugía laparoscópica y a veces queda un poco de aire, o de otra le habrán hecho algún otro tipo de intervencionismo y ha quedado aire, y como las radiografías de tórax siempre se tienen que tomar de pie, entonces, ¿qué pasa? Que el aire sube y se coloca debajo de los semidiafragmas. Y entonces vamos a ver esta imagen en semiluna radio lúcido, que es un neumoperitoneo. Acá tenemos variantes anatómicas, miren, este es mi diafragma derecho, el hemidiafragma izquierdo, ¿no? Acá miren, cuando se superpone, y acá hay un punto equidistante donde los dos se van a encontrar, me dice que esto es una lateral, ¿se acuerdan? Es una lateral izquierda, pero cuando el paciente no ventila, cuando el paciente a veces ventila adecuadamente, vamos a encontrar este entrecruzamiento. Y acá igual, ventiló muy bien y vamos a encontrar que un hemidiafragma, este es el derecho y este es el izquierdo, van separados, están paralelos. Entonces, cuando encontramos así, separados, paralelos, esta es una lateral derecha, ¿ya? Acuérdense. Cuando el paciente ha ventilado bien, en la lateral derecha, los hemidiafragmas van paralelos. Cuando ha ventilado bien en una lateral izquierda, los hemidiafragmas se cruzan y vamos a encontrarlos en un punto que se unen. Pero eso sí, el paciente tiene que ventilar bien. A veces no ventila, toma poco aire, entonces la lateral derecha vamos a verla como que si fuera una lateral izquierda. Entonces hay que tener mucho cuidado. Acá también tenemos, miren, por ejemplo acá, en algunos casos vamos a encontrar a la misma altura. En este caso no está a la misma altura, pero vamos a encontrar a los hemidiafragmas a la misma altura. Eso no tiene ningún significado patológico, ¿ya? Acá, por ejemplo, miren, el paciente no ventiló bien y miren, se cruzan acá. No ventiló bien, igualito se cruzan. ¿Ya? Por la posición del paciente, esta de acá me parece que es una lateral derecha. Y esta de acá es una lateral izquierda por la posición. Por eso es importante que el paciente ventile bien para separar los hemidiafragmas y no confundirnos. En relación a las partes blandas, si estamos frente a una dama, ¿no? Lo primero, ¿no? Hay que ver, si es una joven, vemos la sombra mamaria derecha, la sombra mamaria izquierda, ya. A veces hay personas que han sido operadas y tan solo tienen una sola mama, le han hecho una mastectomía, entonces vamos a ver una sola mama, y la mama ausente, la mama operada, en la zona baja se va a ver más hipertransparente. ¿Por qué se va a ver más hipertransparente? Se va a ver más negrita la placa, porque ya no hay tejido mamario que absorbe los rayos X, sino que los rayos X pasan de frente, porque no hay no hay tejido graso que lo absorba, ¿ya? Otra, por ejemplo, acá vemos sombras mamarias, ¿no? Y acá vemos el pezoncito, apenas se ve el pezoncito y acá también están viendo el pezoncito, ¿ya? En algunos casos se ve en damas, otras veces no se ve.
En esta paciente, por ejemplo, vemos, miren, se ven sus mamas, ¿ya? Pero aparte, pero aparte tiene esta sobredensidad bien definida, de bordes, contornos bien bonitos, todo, tanto del lado derecho como el izquierdo. Son implantes, son prótesis de silicona. Bien. Acá, por ejemplo, en tejidos blandos estamos viendo muy bien el área cardíaca, ¿no? Entonces, acá vemos una imagen lineal, sospechoso, entonces, cuando la placa, como esta de acá, no es la adecuada, no me da buena información, la mandamos a repetir. Igual esta de acá, pero si ustedes ven acá, habíamos dicho en tejidos blandos que tenemos que ayudarnos, ¿no? Acuérdense que tenemos que evaluar el contenido es pulmones, ¿no? ¿Se acuerdan cuál es el contenido y cuál es el continente? El continente sería todo lo que es caja torácica y el hemidiafragma. Aparte de evaluar la caja torácica y el hemidiafragma derecho-izquierdo, tenemos que ver parte blanda. Si ustedes ven acá, miren, lo que estoy señalando con el punterito, esto es aire, este es enfisema celular subcutáneo, ¿no? A veces hay pacientes que le han colocado un catéter venoso por la subclavia derecha y producen una iatrogenia. Una de las iatrogenias es causar un enfisema celular, entonces todas las partes blandas del tórax, todo está con aire. E incluso si el clínico lo examina, la piel va a crujir porque tiene aire, como burbujitas, suena. Entonces acá estamos viendo aire, por eso es importante evaluar, ¿no? Tanto el continente como el contenido. Y después evaluar. Si estamos evaluando pulmones, ir viendo regiones apicales, regiones subclaviculares, los tercios medios y las bases pulmonares. Cómo están los ángulos, cómo están los hemidiafragmas. Después vamos al mediastino, evaluar cómo está el mediastino superior, cómo está el mediastino medio en frontal y la base del corazón, cómo están sus bordes, todo, cómo está el botón aórtico, si está central la tráquea, verla, si es que se logra ver la carina, entonces todas esas cositas, ver cómo están las sombras ciliares, tanto a la derecha como a la izquierda. Bien, otro estudio que muy poco, eventualmente lo usamos. A veces nos piden radioscopía o fluoroscopía. Acá acuérdense que usamos intensificador de imagen. Mayormente nos piden este examen para evaluar parálisis diafragmática, para ver movimiento, procesos dinámicos, ¿no? Y otra también nos sirve para evaluar problemas del corazón. A veces hay masas que se ocultan y la podemos ver a través de la fluoroscopía, las pulsaciones cardíacas, podemos ver los grandes vasos, podemos ver el callado aórtico, pero acuérdense que usamos tiempos cortos de fluoroscopía para evitar irradiarnos mucho, ¿ya? Tiene menor resolución espacial, puede realizarse con equipos digitales. La radioscopía ahora mucho se usa el equipo digital, mayormente entrado, ¿no? Es un gold estándar en los equipos digitales. Las placas radiográficas ya no se usan, usamos el famoso FLAT, ¿no? La radiografía digital directa, la radiografía digital indirecta que hablamos en la parte de generalidades. Permite comparar los movimientos respiratorios con el diafragma y la pared torácica en ambos lados, ¿no? Ver si se desplazan muy bien los hemidiafragmas, si hay algún derrame, algún derrame o alguna masa que está en contacto con la base del pulmón con el hemidiafragma. Entonces, ver si con los movimientos que se le da al paciente, esa masa se desplaza, se mueve, incluso puede ser un quiste hidatídico que está entre la base del pulmón y el hemidiafragma. Entonces, al paciente lo podemos mover, hacer girar, cambiar de posición. No se utiliza para procedimientos vasculares e intervencionistas. Esto no, mejor se hace directamente, se hace ¿no? usando el flap o el sistema digital, el disparo automático, donde salen varias imágenes. ¿Por qué? Porque acuérdense que en vasos uno tiene que ser preciso, en segundos, porque si se demora, entonces ya el vaso se opacificó y hago el siguiente disparo, entonces ya no hay el contraste del vaso. Por eso que mayormente en procesos de intervencionismo y para evaluar vasos, grandes vasos, y no sirve esta radioscopía.
Otra es que tiene que ser dirigido por un médico, ¿no? Que sepa el uso del intensificador de imagen. En relación a las misceláneas, acá les he traído un montón de cositas relacionadas al tórax, bien interesante, ¿no? Y hay otras imágenes que nos pueden engañar, nos dan fálicos, ¿no? Por ejemplo, acá, esta es una paciente joven, se le tomó su radiografía y estaba asintomática en todo, no tenía antecedentes, nada, completamente sana, buena alimentación, todos los exámenes del laboratorio, ok, pero se encontró esta masa. Miren, esta masa incluso se va hacia arriba. Si ustedes ven, va así, ¿no? Y acá también continúa. Entonces fue una preocupación, porque era una paciente joven de 27 años, entonces se le catalogó como una masa mediastínica en estudio. Se le hizo lateral no había nada, la tomografía no había nada, entonces únicamente esta masa era esta imagen de aspecto tumoral era en esta radiografía de tórax, en los demás todo salió normal. ¿Qué fue? Miren, fue su cabello que se había hecho, el cabello lo había doblado en dos y se había puesto esos colets que usan las damas, ¿no? Para el muñoncito, para que el cabello no esté suelto. Hay que tener mucho cuidado. También hay que tener mucho cuidado cuando la dama viene al servicio de rayos X para una radiografía de tórax, tiene cabello largo y mayormente el tecnólogo le deja el cabello suelto o el varón también va con el cabello largo y se le toma así en la radiografía. Entonces, ¿qué pasa? Que en la radiografía digital van a salir, del cabello sale acá, bueno, un montón de imágenes que te alteran y no vamos a poder ver la patología. Entonces, en estos casos ya el tecnólogo sabe, varón o dama, cabello largo, ¿no? Y entonces ahí tienen ligas. En el servicio usamos esas liguitas que no cuestan mucho para que lo enrolle su cabello y lo tenga como un moño encima de su cabeza, para evitar, ¿no? Superposición de artefactos que nos van a dar falso diagnóstico. Acá, este no es un falso diagnóstico. Acá tenemos, miren, una placa de tórax, donde vemos debajo del hemidiafragma derecho unas imágenes que tienen, en algunas van a tener, se ven clarito, en las austras del colon. Acá apenas se ven las austras del colon. En el hemidiafragma derecho, si nosotros vemos el hemidiafragma y por debajo, miren, esta densidad es el hígado, pero encima del hígado vemos estas austras, o sea, esta es una interposición entre el hemidiafragma derecho y el hígado, esta interposición de una asa gruesa, a esto le llamamos el signo de Chilaiditi. Como dice acá, interposición del colon entre el hígado y el diafragma. Suele ser asintomático, ¿ya? Y a veces se encuentran, son hallazgos que se encuentran cuando uno está informando una radiografía de tórax. O sea que ustedes ya tengan presente, cuando en el hemidiafragma derecho vean una asa gruesa, característico de las austras del colon, se interpone entre la cúpula diafragmática y el hemidiafragma de cajón, signo de Chilaiditi. Si ustedes hablan con el paciente, ¿no? Le preguntan si tiene molestias digestivas, ¿no? No, estoy bien, le van a decir, no tengo molestias digestivas. Radiológicamente sería para nosotros un signo, ¿ya? Pero a veces el paciente suele manifestar que sí, tiene vinagreras, tiene dispepsia, tiene algunos problemitas gástricos, entonces ya no sería signo porque yo lo estoy viendo, el radiólogo lo ve, pero para el clínico examina al paciente y ya no sería un signo, sino un síndrome, porque esta imagen se va acompañada con trastornos digestivos, ¿ya? Ustedes lo van a encontrar en libros de radiología como signo de Chilaiditi. Y en los libros de gastro, del aparato digestivo, van a encontrar ambas cosas, el signo de Chilaiditi y el síndrome de Chilaiditi, ¿ya? Para que tengan presente cuando ustedes estén chequeando, no se vayan a confundir. Bien, acá miren, igual vemos una interposición, este es otro paciente, asas gruesas, y está entre el hemidiafragma derecho y la sombra del hígado. Este también es el signo de Chilaiditi. Acá, en el lado izquierdo, en el hemidiafragma izquierdo, supuestamente deberíamos de ver la cámara gástrica, ¿no? El aire del estómago, pero también estoy viendo miren, una asa gruesa. Acá
no es signo de Chilaguite, porque no tengo acá el hígado, únicamente es en el lado derecho, acuérdense, ¿ya? Ténganlo presente. Acá tenemos dos radiografías, ¿ya? Miren acá, en la radiografía frontal y la radiografía lateral. Por eso, en estos casos hay que tener mucho cuidado. El examen clínico lo dice todo, por eso ustedes tienen que hacer un buen examen clínico a su paciente para poder pedirlo. Por ejemplo, este pacientito, o es una dama, porque tengo acá, mire, tiene sombras mamarias. Esta pacientita, el examen clínico tenía pectum excavatum. Y en la frontal, miren, la frontal, el borde derecho del corazón está medio rotadito, ¿no? Incluso vean que la columna está media rotadita, ya. Entonces es lo único que llama la atención. El borde izquierdo del corazón está ligeramente desplazado. Vemos la lateral y estamos viendo, miren, ahí es el pectum excavatum, el parte del esternón está metido hacia adentro, miren, está metido, el espacio retroesternal prácticamente está en contacto con el corazón, ¿ya? Este es el famoso pectum excavatum. Por eso es importante la clínica es la que manda, porque si yo, por ejemplo, el clínico sabe que el paciente tiene pectum excavatum y me mandan una radiografía en frontal, que muchas veces sucede, ¿no? Entonces, yo no veo el pectum excavatum, únicamente veo que hay un ligero desplazamiento del mediastino hacia la izquierda y no logro ver el borde cardíaco derecho. Yo lo describo así y lo demás, la región apical, la región subclavicular, tercios medios y aparentemente está normal. Por eso, como ustedes aprendan ya cuando estén ya con el paciente y vean clínicamente que tiene un problema, una malformación, siempre pidan frontal y la lateral. Ya, en relación al timo, esto tiene mucho que ver, sobre todo los corazones de los recién nacidos, los corazones de los niños. Vamos a ver un ensanchamiento del mediastino, sobre todo, ¿no? Da la impresión de que fue una cardiomegalia global, recién nacidos. Tienen el corazón globuloso porque ahí se superpone la sombra del timo. No lo vemos, pero se superpone. En algunos casos va a tomar unas variantes muy bonitas el timo, que de acuerdo a eso le ponen diferentes nombres. Entonces hay que tener en cuenta en el mediastino las características o dimensiones del timo. En recién nacidos, la longitud va de 4 a 6 centímetros de longitud, según Gray, ¿no? Es un médico que se ha dedicado al estudio del timo en recién nacidos, se ha hecho una estadística. El timo pesa aproximadamente 5 gramos, mide 5 centímetros de largo, 15 milímetros de ancho y 1 centímetro de espesor. Su peso aumenta de 2 gramos al año, hasta los 3 años, donde ahí ya queda, ya no sigue creciendo. Dentro de la glándula el timo, acá vamos a encontrar las células T, que son los linfocitos T, ¿no? Son los que nos protegen, nuestras defensas. En menores de 20 años, el timo tiene una dimensión de 18 milímetros. Y en mayores de 20 años, 13 milímetros. Bien, acá tenemos diferentes formas de timo en recién nacidos. Miren, acá el timo tiene la misma densidad que el corazón, tiene la forma de una J. Acá un corazón globuloso por la posición del timo, miren, acá está la posición. Sí. Y acá igual también, miren, parece, miren, hay más mediastino que parénquima pulmonar. Y acá miren la forma, parece una jiba, el timo. ¿Mm? Acá le he puesto esta, bueno, yo no, sino que le saqué de un libro. Tiene el signo de la vela y acá está el timo, tiene el signo de la vela. Hay varias formas del signo de la vela, igual acá, ¿eh? Y acá está el corazón. Acá también tenemos, este es un recién nacido, tuvo problemas al nacer. También vemos, miren la sobredensidad del timo que apenas se logra ver, pero este pequeño salió con un montón de defectos por vía vaginal. Parece que los que estaban, los ginecólogos recién, creo que era su
su primera intervención, ¿no? en este alumbramiento de esta persona, que le causaron, miren, una fractura en la clavícula derecha, y a nivel costal tiene también fracturas. Así que completamente fracturado nació esta criatura, miren. Acá tenemos una placa de tórax, muy bonita, la transparencia es homogénea, miren, muy bonita la transparencia en ambos campos pulmonares. Este es un hemidiafragma bilobulado, es variantes anatómicas, no tiene nada que ver en patología. Este está normal, este es de hemidiafragma en ángulo agudo, ¿ya? El corazón, borde derecho muy bonito, el borde izquierdo también. Sabemos que es una mama, se ven las sombras mamarias derecha e izquierda. Aquí da la impresión de que fuera el pezón, da la impresión, se ve una pequeña imagen redondita, ¿ya? Penitas. Y se ven muy bien los arcos costales. Se ve muy bien la columna aérea de la tráquea. Las primeras vértebras dorsales y apenitas se ve la columna dorsal restante. Para mí que es buena técnica. Vemos acá otra radiografía, ¿no? Vemos, miren, las mamas, bordes bien definidos, pero esos contornos, miren, ustedes ven acá contornos, que se confunde con parte del borde superior del arco costal. Miren, comparen estos contornos. Acá mamas, estas mamas no tienen contornos, miren, únicamente el contorno inferior. Eso es lo que lo caracteriza. Estos son implantes mamarios, acuérdense. La mama normal únicamente se ve la caída, el borde inferior, ¿ya? Pero no tiene contornos superiores. En cambio, esta, miren, se superpone al arco costal, porque confunde, pero sí se define más, y acá, si ustedes ven, se sigue el contorno, miren, ahí se separa, ¿ya? Entonces tiene prótesis, ¿no? Implantes mamarios. A veces las personas son demasiado planitas, las damas quieren tener sus limoncitos, ¿no? Entonces se ponen su prótesis. Acá otro modelo de prótesis, ¿no? Tienen unas ventosas. Acá, miren, parece que fuera parte de un electrocardiograma, ¿no? Antiguos, pero ahora son finitos los electrodos para hacer el RQ. Igual, miren, pero no se ven, si ustedes ven, no se ven muy bien. Acá nomás se sigue el borde, miren, el borde en el lado izquierdo se sigue, bien dudoso. Y en la lateral vemos que estos implantes, como ventosas, están en piel, ¿no? Entonces son implantes antiguos, porque dice que cuando la dama quiere ser más pechugoncita, entonces que va a su médico que le ha colocado estos y le rellena más líquido. Y el líquido sí tiene que ser en la misma cantidad que en ambos lados, para que las dos mamas sean simétricas. Ahora creo que esto ya no se usa. Igual acá a la paciente le hicieron una mastectomía derecha, y al tiempo la pacientita se animó y se puso su implante mamario, ¿ve? Y para que esté parejo se puso en el otro lado, ¿ya? Porque hay una asimetría, ese está más levantadito y ese está más caída, pero de todas maneras, la mastectomía le sacaron la mama, ¿no? Y a los meses o al año se animó y se puso su implante mamario, pero en ambas mamas. Acá tenemos otra paciente, ¿no? Pero acá, este es un paciente varón. Ese es un paciente varón, pero ustedes vean, parece que tuviera mamas, ¿no? No, tiene acúmulo de grasa. Hay pacientes que son delgados y tienen acúmulo de grasa, y es la grasa, porque hay que diferenciar la grasa de pacientes que tienen ginecomastia. Hay pacientes que tienen ginecomastia que tienen tejido glandular mamario. En cambio, el que tiene grasa, entonces ahí es otra cosa. Hay pacientes que el médico le examina y le dice, no, esto no es, incluso se llegan a hacer su ecografía de mama para ver si es glándula mamaria, pero cuando es grasa, ¿no? Es algo que se puede extirpar, pero cuando es ginecomastia, entonces el médico tiene que tener mucho cuidado, porque en varones, ginecomastia a veces indica, ¿no?, algo de malignidad, por eso que ahí hay que tener mucho cuidado, por eso hay que diferenciar si es grasa o es glándula mamaria. En este paciente presentó lipomastia grasa en ambas mamas.
Bien. Acá, por ejemplo, si ustedes ven esta radiografía de tórax, ¿no? Vamos a ver que en este parénquima pulmonar la densidad es homogénea. Lo negrito se ve parejo. En cambio, aquí lo negrito llegó hasta acá y acá se ve más oscuro la radiografía, ¿lo ven? Más radiolúcido. Hay una diferencia. Entonces, ¿qué sucedió acá? Que el paciente tenía agenesia del pectoral mayor izquierdo. Como no tiene músculo, acuérdense que los rayos, ¡pum!, lo atraviesan completamente y la zona se ve más radiolúcido. Es igual que si fuera una mama, una dama, y le han sacado la mama, entonces como no hay tejido glandular mamario, no hay grasa, los rayos pasan, atraviesan, y lo vamos a ver más negrito que el resto del parénquima pulmonar. ¿Ya? Este fue una agenesia del pectoral mayor. En este caso, hay una malformación de Pollan. ¿Ya? Es una malformación de Pollan y el pacientito, acuérdense que es la malformación de Pollan, ¿ustedes saben? Y le pusieron un implante mamario. ¿Alguien sabe qué es la malformación de Pollan? P-O-L-A-N-D. Implante. ¿Están dormidos? Chicos, tomen su café. No, doctora, estamos ahí. No, doctora, ¿qué Ya, estamos? ya. Entonces, la malformación de Pollan es la ausencia del pectoral mayor. ¿Ya? Ausencia del pectoral mayor. Entonces, esta es una dama, ¿no? Tenía ausencia de pectoral mayor, entonces tenía las mamas caídas, ¿ya? Y le pusieron un implante mamario, ¿ya? Malformación de Pollan. Tiene más chichis. Ya, exacto. Bien. Otra de las falsas imágenes que hay que tener cuidado cuando estamos evaluando una radiografía de tórax, tenemos acá una radiografía de tórax, bien ventilado, los espacios intercostales separaditos, se pueden contar los arcos costales, se ve muy bien el hemidiafragma derecho, el izquierdo más caidito, se ven sombras mamarias, ¿no? Entonces vemos en la región apical, miren la región apical derecha y la región apical izquierda. Se ve acá el músculo, vean acá el músculo esternocleidomastoideo, ¿lo ven? Ahí, y acá vemos esta opacidad, que es el músculo esternocleidomastoideo. Y acá vemos la clavícula izquierda y acá veo la clavícula derecha. Y encima se ve una imagen paralela a la densidad del hueso, ¿no? Entonces, este es un repliegue cutáneo y el músculo esternocleidomastoideo, que se ve, en este caso lo estoy viendo en ambos lados, y el repliegue cutáneo lo veo mucho mejor en el lado izquierdo, está encima de la clavícula izquierda. Y acá lo estoy dibujando para que ustedes sepan, ¿no? El músculo esternocleidomastoideo, ¿no? Y acá el repliegue cutáneo. Entonces, esto también hay que verlo porque en algunos casos, en algunos pacientes no se ve el músculo esternocleidomastoideo, eso no indica patología. En otros sí se ve muy bonito, en otros van a ver de un lado, en el otro no lo van a ver. Entonces no tiene nada que ver eso, ya no tengan cuidado, no se vayan a asustar. Bien, acá tenemos otra radiografía de tórax, ¿no? Entonces, en este caso, miren, si ustedes ven acá, acá es bien difícil decir si es hombre o mujer, bien difícil, porque no veo sombra mamaria y no veo, acá se ve algo medio dudoso, miren acá. Pero sí estoy viendo esta imagen que está señalando la flecha, ¿lo ven? Ya. Cuando nosotros tengamos una radiografía de tórax, se puede ver, pónganse, si es una dama, ya lo diferencio, veo la sombra mamaria. Pero si veo encima de la sombra mamaria una imagen como esta de acá, como un nódulo, y en el otro no lo veo, entonces de todas maneras hay que hacer la diferencia, que puede tratarse de la sombra del pezón versus un nódulo solitario, y hay que describirlo, ¿ya? Se observa, ya, ¿cómo lo describo? Ya, mi forma de describir, observo primero las regiones apicales, bajo, estoy bajando, pulmón, lo único que me llama es esto de acá. Base izquierda está muy bien, base derecha está bien, el mediastino OK. Lo malo es que miren el borde interno de la clavícula, el pacientito no lo sacó. Bueno,
¿no? Pero sí sacó bien la escápula derecha, y esta imagen sospechosa. Entonces pongo transparencia pulmonar de ambos campos pulmonares, punto aparte, se observa en el tercio medio inferior del pulmón izquierdo una imagen nodular de tanto por tanto, de bordes bien definidos, de baja densidad. Se sugiere control con punto de reparo metálico en ambas sombras mamarias. Así de fácil, con punto de reparo metálico en ambas sombras, cosa que ya ve el informe el médico y la devuelve de rayos, y el tecnólogo o la tecnóloga le da puntos metálicos que hay, ¿no?, en el área de sala de rayos, y ella misma, la misma paciente, se pega con con cinta scotch, o ¿cómo le llaman la otra? Que es para no, ¿cómo se llama? A ver, chicos, ayúdenme. Con espaladrapo, ahí está. Ya con espaladrapo, y ahí se pone en ambos pezones y se le toma la radiografía. Entonces ahí salimos de duda. Puede ser, ¿no?, que se vea, que sea del pezón. Ahí descartamos. En este caso, miren, es una chica que justo en el pezón se ha puesto un piercing. Miren, qué curiosa la chica, ¿no? Le habrá dolido para que le pongan el piercing. Entonces ahí vemos una densidad metálica. No, ¿será chica, será varón? ¿Qué será? Porque no veo, acá veo el pectoral mayor, ¿no? Acá también veo, pero parece que fuera varón. Se ha puesto un piercing en el pezón, en el pezoncito. Acá tenemos una radiografía de tórax, ¿no? Frontal. Miren, el borde derecho del corazón se ve borroso, no se ve nítido como el izquierdo, medio sospechoso, ¿no? Y el hilo se ve más denso. Vemos la sombra mamaria derecha, la sombra mamaria izquierda. Y lo demás del parénquima pulmonar está muy bonito, no hay nada que ver. Pero dense cuenta que el mediastino, la silueta cardíaca, está ligeramente desplazada hacia la izquierda. La lateral, miren. Este es un pectum excavatum, miren. Como que si fuera una cucharita que está hundiéndose, ¿no? ¿Ya? Y estas son las sombras mamarias. Es una pacientita joven. Apenitas tiene de sombra mamaria, ¿no? Bien. Acá tenemos otro paciente. Miren, igual vemos la radiografía de tórax en frontal, póstero anterior, una dama. Y vemos acá, este también, miren, y la tomografía, ese es un pectum excavatum. Ahora tiene tratamiento quirúrgico, así que no, ya para que no haya problemas de complejidad, ¿no? Cuando van a la playa pueden lucirse ya, entonces ahorita ya no es como antes. Bien, acá tenemos una placa de tórax, los ápices están parcialmente cortados, pero acá hay una hipertrofia de la primera articulación condrocostal. Habíamos hablado la primera clase, ¿no?, que hay que tener cuidado con el cartílago de la primera costilla. Por ejemplo, acá también se ve, pero este está más desarrollado, eso es una hipertrofia. Y cuando no tenemos experiencia nos podemos confundir como que si fuera un nódulo, una tumoración. Bien, y en la tomografía vemos, miren, la calcificación de la primera costilla, miren, ahí está. Y lo demás se ven muy bien los vasos en la tomografía. Acá tenemos también variantes congénitas de los arcos costales. Si ven esta costilla va acá y se divide en dos, como que si fuera una onda. Esas son las que antes tenían los jóvenes para matar pajaritos, ¿no? Le ponían acá su liga. Entonces acá, esta es una costilla bífida, ¿ya? Eso es también. Acá, por ejemplo, vemos, miren, en la costilla bífida, ¿no? También le llaman costilla bífida o entenedor. Es frecuente en un bajo porcentaje. Consiste en que el arco anterior de una costilla está duplicada. Justo es el arco anterior, porque miren, de acá se ve el cartílago, de acá se ve el cartílago. En este de acá, ¿no?, se ve el cartílago, y acá cartílago. O sea, acuérdense, esas son costillas bífidas.
También vamos a encontrar, ¿no? Secuela de fractura. Por ejemplo, acá en esta costilla, ¿no? Vemos acá una secuela de fractura. Acá hay otra secuela de fractura. ¿Ya? Estas son costillas posteriores, se ven todas. Costillas posteriores. Y acá estas de acá son costillas anteriores. Estas de acá son las anteriores. Acá son costillas posteriores. Acá está la fractura y acá está la fractura. En las costillas posteriores. También hay que tener cuidado porque puede haber una costilla cervical, ¿ya? De C7, la cervical 7 puede tener su costilla cervical, acá vemos. Por eso es importante cuando la radiografía de tórax sale completita, desde por encima de los ápices, ¿no? Entonces podemos diferenciar y contar, y que debe de salir la parte inferior debajo de los semidiafragmas. Esa sería una buena radiografía bien tomada. Y si hay una costilla cervical como la que estamos viendo, podemos reconocerla, podemos contar desde la costilla de 12, ir subiendo, 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 completamos. ¿Y esta costilla de dónde salió? Ah, esta es de la cervical 7, ¿ya? Igual acá vemos, apenas se logra ver la costilla cervical. Acá ven, acá hay una chiquitita, miren, son pequeñitas, y acá está la otra. Acá la ven. Acá miren, como un bosquejo nada más. ¿Eh? Acá se ve un poquito más. ¿Eh? Son las costillas cervicales. También, en este caso sí hay que tener mucho cuidado porque a veces el tecnólogo toma la placa y a veces no le pone, no lo centra bien al paciente, la marca derecha le pone en el lado izquierdo, ¿no? Entonces hay dudas. Por ejemplo, acá, miren, tengo la punta del corazón en el lado derecho, la punta del corazón debe estar en el lado izquierdo. Miren el botón aórtico, miren el botón aórtico, ¿no? Apenita se ve. Esta es una dextrocardia. Cuando a mí me llega así, hago repetir, o si no lo traigo al paciente y le hago fluoroscopía para ver si tiene o no tiene dextrocardia, ¿ya? Porque ya sucedió. Este es un situs inversus, miren, vemos el botón acá y también en vísceras todo lo tiene. Por ejemplo, el hígado lo tenía a la izquierda, el estómago a la derecha, ya viene un situs inverso bien marcado. Acá en esta radiografía sí podemos identificar la sombra de los pezones, miren. ¿Eh? Sombra de los pezones. ¿Sí? Se ve, clarito se ven las dos sombras del pezón. Este paciente, el tecnólogo también tiene que tener mucho cuidado porque cada paciente que va a la sala de rayos X, si es varón y tiene su camiseta o su bibirí que le llamamos, no es necesario que se lo saque, que se ponga la bata con la abertura hacia atrás, ¿no? Únicamente sale con su bibirí. Si es una dama que no quiere ponerse la bata, porque ahora normalmente cada paciente tiene su bata, antes en otros lugares, creo que la misma bata es para toda la turno de mañana, entonces uno sabe qué pacientes tienen su humor fuerte y queda impregnado, entonces da asco ponerse esas batas. Entonces a la paciente que viene con un polito, que no tiene metal, nada, que se saque el brasier y que se ponga y se quede con el polito, ¿no? Pero ¿qué pasó con este paciente? Fue el descuido del tecnólogo, se puso, no se puso la bata, se quedó con su bibirí, pero dentro del bibirí tenía enganchado lo que ustedes ven ahí, sus lentes. Entonces no se dio cuenta el tecnólogo y le tomó así. Entonces siempre hay que tener cuidado que no tenga nada de metal en el cuerpo. Hay pacientes que han sido operados de los arcos costales, como vemos acá, le han puesto unas placas metálicas que sale, densidad metálica. Bueno, en este caso, informar más, ¿no? Vimos que ha tenido un antecedente traumático y le han puesto esas placas metálicas para fijar la estructura fracturaria. Esto ya sabemos reconocer. A ver quién me dice qué es. Anjos, a ver. El diafragma. Ya, ¿qué hay debajo del hemidiafragma? Una imagen en semiluna. El hígado. A ver, ¿está Barrientos? Sí, doctora, que soy.
Ah, porque Sí, no te puse presente. Te voy a, ya, a ver, Barrientos, ¿qué es eso? Que está debajo del hemidiafragma derecho. ¿Qué más falta? el hígado, doctora. Y ya el hígado, pero ¿y esta imagen radiolúcida? A ver, Sí, sí. Cárdenas, ¿estás, Sí, doctora, Cárdenas? ¿me escucha? Sí te escucho, sino que no has llegado un poquito tarde, no te puse presente. Neumoperitoneo, usted mencionó. En la imagen media. Neumoperitoneo, muy bien, debajo del hemidiafragma, acuérdense que el hemidiafragma tiene 4 a 5 milímetros, ¿ya? Debajo del hemidiafragma derecho debería estar la sombra del hígado, acá no hay sombra del hígado, hay aire, entonces este es un neumoperitoneo. A ver, Barrientos se encuentra Sí, doctora, que estoy. allá, muy bien, porque ¿algo más te llama la atención esta radiografía? Barrios, Sí, doctora, presente. ya, entonces te voy a poner presente. Hay que llegar más temprano, chicos, para que no se pierdan, ya, la película. Bien, continuamos. Acá tenemos otra radiografía de tórax. Si ustedes ven, ha salido todo su caja torácica, ¿no? Miren, las clavículas, los húmeros, la escápula está metida, el parénquima pulmonar, la otra está afuera. Vemos acá el hemidiafragma derecho, termina en ángulo agudo. Es una paciente gordita, miren, bien gordita, pero acá se le forma, miren, bien gordita. Acá miren, tiene acá un flotador, ¿no? Bien papiadita. Entonces, vámonos, miren acá, con el brasier, acá algo empuja, ¿no? ¿Qué tendrá acá? Pero no vemos nada superpuesto en la caja torácica que sea algo de metal. En pulmones aparentemente está bien, no hay nada. Pero ¿qué nos llama la atención acá? Miren, a nivel de la sombra de la silueta cardíaca, amigo, hemos dicho que la densidad del corazón es una densidad blanca, completamente blanca, ¿no? Entonces, vemos que acá hay una imagen que continúa con el, con el contenido intestinal, porque acá ve una asa gruesa, miren, esta es una asa gruesa, una austra, un colon, y de aquí va para allá. Entra y está ocupando o empujando, no sé si se estará delante o detrás, mayormente debe estar adelante de la silueta cardíaca. Entonces, cuando veamos esto, hay que jugar con el siguiente diagnóstico. Puede ser una eventración diafragmática. Segundo diagnóstico, puede ser una hernia diafragmática o una hernia por desplazamiento, una hernia diafragmática por deslizamiento, una hernia hiatal por deslizamiento. Entonces vemos, ¿no? ¿Y qué es? Si estamos viendo en una placa de tórax, ¿qué le sugerimos? Le sugerimos un estudio con sustancia de contraste, sulfato de bario, por vía oral. Lo toma, entra por el esófago, lo vamos siguiendo con fluoroscopía y vemos, ¿no? Si esto se opacifica, ¿no? Entonces nos dice que es el estómago, ¿no? Entonces, si es el estómago y continúa, ¿no? Continúa, hacemos un esófago, estómago, duodeno y tránsito intestinal. Entonces, si en toda la secuencia del estudio de esófago, estómago, duodeno y tránsito intestinal, vamos a ver esta estructura. Al paciente lo tenemos de pie, lo tenemos echado, lo tenemos en posición de tren de Lembour, ¿no? En todas las proyecciones para ver si esto se modifica o regresa a su sitio. Entonces, ahí con ese estudio nosotros podemos ayudarnos a decir si es una hernia hiatal por deslizamiento o es una eventración diafragmática, ¿ya? Así nomás, viendo esta radiografía, jugamos con estos diagnósticos y solicitamos, ¿no?, los siguientes exámenes de ayuda diagnóstica para definir de todo el diagnóstico de lo que tiene la paciente. Bien, acá tenemos otra de las misceláneas
que les he traído, vemos una radiografía de tórax, que el paciente no está bien centrado. Miren dónde está el borde articular de la clavícula izquierda. Miren, ¿ah? Entonces hay una gran diferencia, ¿no? Una buena separación con la apófisis espinosa. Miren, cuánto de separación, o sea que el paciente está rotado. Ya. El paciente está rotado, por eso que veo acá la luz de la tráquea, miren, en la tráquea se ve, está ligeramente desplazada hacia la derecha. Vemos si ha ventilado bien, contamos las costillas anteriores. 1, 2, 3, 4, 5. La quinta a la altura del hemidiafragma. No ha ventilado bien, está chueco, no hay una asimetría postural, una hipoventilación. Entonces, así informamos. Asimetría postural, pulmones hipoventilados, ¿no? Pero terminan en ángulo agudo. Bien. Buscamos si hay alguna patología pulmonar. Patología de pulmón no hay nada. El hilio izquierdo está ligeramente más blanco que el derecho. Eso puede tratarse por la rotación, no está bien centrado. Vámonos al mediastino. Vemos, ya hemos hablado de la tráquea, vean el botón aórtico con plaquitas de ateroma, eso se llama aortoesclerosis, ¿ya? Aortoesclerosis, impresiona que hay una cardiomegalia, pero ojo, como ha ventilado poco, hay que tener cuidado. Cuando ventila poco, el corazón se hace horizontal. Si ventila bien, ¿qué pasa? Toma bastante aire, los hemidiafragmas se desplazan y el corazón se vuelve vertical. Entonces acá simula una cardiomegalia, hay que poner una leve cardiomegalia con una aortoesclerosis. ¿Y qué más estamos viendo? Un marcapaso que está en la pared muscular del tórax izquierdo y está saliendo dos cables. Y los dos cables están entrando por la subclavia izquierda, cruzan la línea y entran a la vena cava superior, ¿vean? Y uno se queda, acá está el electrodo, uno se queda en el ventrículo derecho y el otro continúa su camino, pero ya no lo veo bien y acá creo que está en el ventrículo derecho, ¿ya? Entonces tiene dos electrodos, uno en la aurícula derecha y el otro en el ventrículo derecho, una leve cardiomegalia, una aortoesclerosis, y esto le llamamos marcapaso bicameral, ¿ya? Porque tiene dos electrodos. Continuamos. Acá tenemos un paciente también donde tiene su marcapaso, donde sale un solo cable, entra por la subclavia derecha, va bonito, se ve el cable, miren, miren, ¿no? Y se colocó en el ventrículo derecho. Ahora, cuando son marcapasos unicameral, como en este caso, el electrodo va en el ventrículo derecho. Cuando son dos cables que salen del marcapaso, una va al ventrículo derecho y el otro a la aurícula derecha. Vemos el corazón, un corazón grande, ¿no? El botón calcificado, aortoesclerosis, y la aorta descendente, miren, está media elongada. Miren, ¿ya? Y en parénquima pulmonar, acá estamos viendo, miren, ¿cómo se llama este musculito? ¿Se acuerdan, chicos? A ver, Barrios. A ver, ¿cómo se llama? Esternocleidomastoideo. Esternocleidomastoideo. Muy bien, y acá está el repliegue cutáneo. Muy bien, ¿ya? Bueno, acá veo sombra mamaria, parece que fue una dama, apenas se ve en un lado, ¿ya? Bien, pasamos a otra pacientita. También vamos a ver, ¿no? Lo que les había mencionado, ¿se acuerdan que en los hemidiafragmas a veces el seno cardiofrénico se ve opaco, pero así como esta opacidad bien definida, bien rarito, ¿ya? Acá es una almohadilla grasa o grasa pericárdica, pero mayormente se ven más pequeñitos que esto. Acá, miren, es grasa pericárdica porque acá le hicieron su tomografía, porque se pensaba que era otra cosa, ¿ya? Pero mayormente se ven más pequeñitas,
¿no? Más pequeñitas y obturan el seno. Por ejemplo, acá no está obturando, ¿no? Parece que sale del mismo, es dependiente de, como dice, ¿no? Grasa epicárdica, es dependiente del corazón, ¿no? Pero hay otras estructuras que no son dependientes del corazón y tenemos que, incluso hasta acá me ayudaría las incidencias oblicuas, pero habíamos dicho que las incidencias oblicuas actualmente ya están reemplazadas por la tomografía, entonces acá vemos la tomografía. Nos ayuda bastante, a ver, cada vez que veamos esto, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. Bien, acá tenemos otro paciente ya entradito en años. Vemos poca expansión del parénquima pulmonar, no ha ventilado muy bien en ambos pulmones. Vemos que hay un corazón grande. Vemos el botón aórtico calcificado. Miren, y acá, miren, vean, un borde de la aorta descendente. Vean calcificada, ven un lado, miren el otro. Acá estoy viendo las dos paredes. Calcificada acá, y acá está el otro. Incluso se puede medir cuánto mide la aorta descendente en estos casos. Aparentemente está bien, porque hay aortas descendentes que acá bajan y se forma como una protrusión, que eso vendría a ser un aneurisma, tanto en la aorta descendente como en la aorta ascendente o en el callado aórtico, ¿ya? Eso hay que tener. Estos son pulmones, yo le llamo pulmones de aspecto senil, ¿no? Porque ya hay un desgaste, está tirando a un patrón intersticial. Acuérdense que los pulmones nunca van a ser eternos, nunca vamos a tener, así como ustedes son jóvenes, 23 quizás, ¿no? Por ahí van sus edades, a mi edad, entonces yo ya tengo mi corazoncito ya, mis corazoncitos y mis pulmones ya estarán con demasiado carbón del medio ambiente, están un poquito fibrosados a lo mejor, ¿no? Entonces voy a encontrar un fino patrón intersticial por desgaste del parénquima pulmonar, no por otra cosa, ¿ya? Entonces, muchos ancianitos que están sanitos, ni fuman, ni tienen ni uso de corticoides, nada, vamos a encontrar un fino patrón intersticial que ya es propio de la edad del paciente. No es que tenga una fibrosis idiopática de fondo, sino que ya el parénquima pulmonar ya está un poquito desgastado. Igual en ancianos que no tienen hipertensión arterial alta, vamos a encontrar también una elongación propia de su edad, de la aorta ascendente y de la aorta descendente, y simula una cardiomegalia, no teniendo hipertensión, ¿eh? Ya son desgastes que se presentan con la edad. Acá tenemos, miren, esto ya no es un desgaste, esto es un corazón grandazo, miren, hay una verticalización del borde derecho y una verticalización, miren, si ustedes ponen una regla, la regla va a continuar esto, no, se perdió el contorno, ponen una regla y miren y se sigue la línea, tienen el corazón de una damajuana, ¿no? Así le ponen, eso es un corazón que tiene el aspecto de un derrame pericárdico, o de una pericarditis, hacer el diagnóstico diferencial de un derrame pericárdico versus una pericarditis, ¿ya? ¿Y quién nos ayuda para hacer estos dos diagnósticos? Bien, acá se hizo la tomografía y el otro es la ecografía, acuérdense. Acuérdense que la tomografía es bien tranca porque si ustedes lo tienen al paciente en forma ambulatoria le va a costar, y si un paciente que no tiene medios económicos le va a costar la tomografía. Es mejor hacerle una ecografía que no cuesta mucho. Entonces en la ecografía matamos dos pájaros de un solo tiro. Hacemos el diagnóstico de derrame pericárdico y el de pericarditis. Y en parénquima pulmonar no hay nada malo. Bien, chicos. Hemos terminado las prácticas.